Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Esto es En Corto, Renacer es Innovar. El día de hoy tenemos un invitado especial. Él se encuentra en Argentina, Sergio Sangiani. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto de Bueno, Argentina, saludos a todos los que están mirando. son las 5 de la tarde allá por donde estás tú, ¿no? Sí, las 5 de la tarde. A continuación, voy a leer una semblanza sobre Sergio y ahorita vamos a ver algo muy interesante que está haciendo allá en Argentina. Sergio Lazo Sangiani tiene 22 años, es de Argentina, de la provincia de Corrientes. Es estudiante del profesorado de matemática a nivel secundario. En julio del 2020 crea un canal en YouTube llamado Sergio Profe, que le pedían a los estudiantes a quienes enseña de manera particular desde hace 5 años. Y bueno, ahí es donde inicia realmente toda la historia. Entiendo yo que a raíz de la pandemia, Sergio se ha dedicado a la enseñanza de las matemáticas, lo cual no es nada sencillo, y menos si es por Instagram y por YouTube. Sergio, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, bueno, por hacerme la entrevista. Así que es todo un placer, digamos, estar acá en vivo con ustedes, más de un canal, bueno, de México. La primera entrevista internacional también. Muy bien, muchas gracias. Entiendo yo que las circunstancias fueron las que te llevaron a abrir el canal. El canal tiene unos 5 meses, ahorita lo vamos a ver. Eh, Uh-huh. pero antes tú ya te dedicabas de manera particular a impartir clases, ¿no? Y sobre todo estás estudiando dar clases de matemáticas, tú me corriges, para nivel secundaria, ¿no? Sí, sí, Para así estudiantes de es. nivel secundario. Ok. Entonces, vamos a ver, vamos a entrar a tu página. Ya la tengo por aquí. Y bueno, aquí está, ¿no? Para los que quieran seguirlo, se llama Sergio Profe. Entiendo yo que tienes como casi 9,500 suscriptores, lo cual no es un tema menor, y menos para el tema de matemáticas. Y que las tienes categorizadas, ¿no? O sea, tienes diferentes temas en los que has venido desarrollando, desde temas muy sencillos como, pues, polinomios, álgebra, límites, que no, esos temas ya no son tan sencillos, integrales, derivadas, etcétera, ¿no? Y por supuesto que vienen por ahí algunas guías de admisión para los estudiantes que están por ingresar a nivel siguiente allá en Argentina, preparatoria. Así es. Uh-huh. Bueno, ¿cómo surgió todo esto? Cuéntanos. Bueno, digamos que al principio, cuando, digamos, se inició todo lo que es el tema de la pandemia, este sería como era el 2020, digamos, sería el último año del profesorado, digamos. Con eso yo ya me recibía. Entonces, como empezó todo ya, digamos, en marzo, más o menos a fines de marzo, entonces no, uno se encontraba más inactivo, por ahí, digamos, los chicos que yo siempre atendía particular, digamos, me pedían clases y yo no le podía atender, digamos, por los cuidados y todo. Entonces me dieron, digamos, la idea de, digamos, de crear como un canal o de mandar, por ejemplo, videos por WhatsApp, digamos, enseñando. Ajá. Y entonces de ahí surgió la idea de decir, bueno, estuve como más o menos como un mes pensando si creo el canal o no creo, o si va a ir adelante o no va a ir adelante, digamos, como que muchas dudas surgían en el camino, digamos. Aparte, obviamente, de no saber editar y esas cuestiones, digamos, entonces como que muchas cosas se ponían en el camino. Y bueno, hasta que, digamos, en julio decidí, digamos, abrir el canal, digamos, porque entré a grupos de Facebook de matemática y comencé a ayudar, digamos, para yo no estar inactivo. Entonces comencé a ayudar, digamos, con ejercicio, clases gratis, por ejemplo, que transmitía así en vivo. Y bueno, todo eso me llevó, digamos, que me motivaran para crear un canal. Al principio obviamente lo creé, pero con otro nombre. Primero lo había creado como número pi, le puse al canal. Pero después dije, no, le voy a cambiar, le voy a poner mi toque, digamos, le voy a poner mi nombre nomás. Y bueno, pues le quedó el canal Sergio Profe y bueno, y ahí comencé, digamos, a subir videos, que los primeros videos fueron, digamos, ya con menor calidad en sonidos y la gente, bueno, me iba diciendo que mejore esto, mejore aquello. Y bueno, y gracias, digamos, a los comentarios de la gente, el apoyo, digamos, también de ciertas personas, entonces
como que se dio inicio al canal, digamos, en julio del 2020. Ok. Ahora, pero antes de eso, hay un dato interesante. Comentas que ayudabas a los estudiantes a través de WhatsApp, ¿no? Ajá. ¿Y cómo era así? O sea, eran videollamadas, te enviaban los problemas, resolvías dudas. ¿Cómo era? Y, y por ejemplo me decían, Sergio, ¿será que me puede ayudar en esto? O profe, ¿será que tengo una duda en esto? ¿Será que le puedo consultar? Por en realidad, digamos, los alumnos particulares, en realidad también me decían profe, por más que yo no lo era, digamos, todavía, me decían profe igual. Entonces me decían, ¿me puede ayudar en esto? ¿O me puede ayudar en aquello? Y entonces, digamos, lo que hacía era mandarle PDF, por ejemplo, y a través de ese PDF le mandaba un video explicando en el pizarrón, digamos, como que me trataba de grabar yo y se los mandaba. O si no, por ejemplo, por Google Meet, digamos, nos conectábamos y bueno, y trataba como de guiarle un poco en el problema o ejercicio que estaba necesitando, digamos. Y así comenzó todo, digamos, por la parte de WhatsApp, por ejemplo. Bien, y entiendo yo que pues has empezado desde la parte más sencilla, quizá álgebra, pero también veo que tienes por ahí tutoriales de límites, también temas de física. ¿Cómo ha sido la respuesta? ¿Y qué tan complicado es hacer un material condensado para YouTube? Porque es muy diferente tener una clase de hora y media, donde los estudiantes tienen interacción con los docentes, y de pasar a un video de 3 o 5 minutos. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, en realidad, digamos, el proceso que, por ejemplo, yo comencé a implementar hace aproximadamente 2 meses, digamos, porque al principio grababa, decía, bueno, me surgía tal idea, me iba y trataba de grabar, digamos. Pero hace 2 meses comencé a implementar la parte del guión, por ejemplo. Entonces a mí se me surgió una idea, digamos, vamos a suponer uno de los últimos videos que subí de química, se me surgió la idea de hacer un video de qué es materia. Entonces, bueno, la idea ya la tenía. Investigué, leí. Entonces lo que empecé a hacer ya es el guión, digamos. Y por ahí es la parte que más lleva, digamos, porque bueno, uno hace el inicio, el desarrollo y cierre, nada más pongo yo en mi parte en el guión. Y bueno, eso es lo que más lleva, porque uno tiene tanta información, digamos, y uno la tiene que condensar en un video, no sé, de 3 o 5 minutos, y es a veces tanta información que vos no querés que se escape nada, digamos. Entonces por ahí es un proceso en que lleva, tal vez uno comienza a hacer el guión y te lleva una hora, después volvés a leer el guión y ves que algo le está faltando, le puede añadir algo más, digamos. Entonces tipo es como que ya ese guión, ya vos haces otro nuevo y le va agregando cosas, digamos, y siempre va siendo un proceso, digamos, más largo la parte del guión, digamos. Eso fue lo que empecé a implementar hace 2 meses, digamos. Entonces, al tener un guión, es como más fácil, digamos, para la parte de lo que es la grabación después. Porque después la grabación es otro proceso que lleva también su tiempo, digamos. Entonces, por ahí a veces, incluso en la grabación misma, a veces me suele pasar, digamos, de querer agregar cosas nuevas, digamos, en el medio del video, por ejemplo. Pero es el proceso, digamos, más largo, la parte del guión. Bien, o sea, tú eres un youtuber de matemáticas, ¿no? Ujú. De enseñanza matemática. ¿Y qué otro tipo de contenidos has subido por diversión, no solamente para ser didácticos, sino para que la gente pueda animarse a, pues, aprender matemáticas? Bueno, uno de los, digamos, unos videos, por ejemplo, que subí, digamos, como tengo una lista de reproducción donde dice curiosidades, por ejemplo. Y ahí lo que subí había subido un juego, que era un juego para pensar, digamos. Entonces, como estábamos en situación todo de pandemia, estaban todos encerrados todavía, entonces era como un juego para que se divierta entre la familia y los hijos, digamos. Entonces, que sea, digamos, como un juego matemático, digamos. Y otros temas, digamos, por ahí interesantes que toqué, fue, por ejemplo, temas de matemática y autismo, por ejemplo, que a las personas, digamos, les Ese es gustó el tema mucho que te iba a eso. preguntar, Ujú. exactamente. Porque el tema del autismo es un tema estigmatizado. Hay alumnos que están en el espectro autista y que evidentemente eh, hay que superar hay que superar la ignominia, hay que superar la discriminación, pero hay que superar también el conocimiento para que estos alumnos puedan aprender. ¿De qué trata tu video Matemáticas y Autismo?
Y francamente, digamos, primero trata de, digamos, de relacionar, o sea, cómo es la enseñanza de matemática a un niño autista, digamos. Fue una idea, digamos, que me surgió en la noche, digamos, estaba viendo justamente un video y después estuve mirando en internet y vi, digamos, autismo y cómo enseñar matemática a eso. Entonces, digamos, me hice esa pregunta. Y bueno, y de ahí comencé a trabajar, digamos, para el video este. Y francamente lo que surge es todo, por ejemplo, vincular a las matemáticas al niño autista, digamos. Cómo enseñar, digamos, porque como es un poco, obviamente, no es lo mismo enseñar a otras personas, digamos, que a un niño autista. Entonces, digamos, comencé, por ejemplo, a buscar ejemplos, buscar, digamos, como ejemplos más, digamos, más concretos y no tan abstractos, digamos, porque de esa Ajá. manera, digamos, es la que ellos asimilan mejor lo que es la noción de número. Y de eso me llevó después a grabar un segundo video para también matemática y autismo, digamos, donde ella enseñaba el uso de una aplicación también. Una aplicación para que también sea un poco más, digamos, como interactivo, más didáctico también a la hora de enseñar matemática a aquellos niños con autismo. ¿Tienes hoy día alumnos que tengan autismo? Por el momento no tuve, digamos, pero nunca descarto, digamos, la posibilidad de, obviamente, de tener en un futuro. Ok. Y cuéntame, ¿este canal lo hiciste por iniciativa propia? ¿Hay algún apoyo gubernamental ahí en tu país o solamente tú lo decidiste hacer y ya? No, no, es algo propio, digamos. O sea, como por ejemplo cuando me preguntan siempre digo tengo un trípode, digamos, que es todo casero, que me lo hice con un cañito y tiene ahí un palito de selfie nada más. La pizarra, yo grabo, edito, hago las miniaturas, todo, digamos, por eso a veces no puedo subir, digamos, tal vez 3 videos en la semana como quisiera, digamos, Sí, porque no hay porque tiempo, la edición te roba es muchísimo tiempo. claro, es un proceso, digamos, que lleva tanto lo que es la, bueno, aparte del guión, la grabación, la edición, la miniatura, el título y todo eso, digamos, pero es una iniciativa propia, o sea, no tuve, digamos, apoyo, o sea, por lo menos hasta el momento de patrocinio, esas cosas, digamos, nada, absolutamente nada. Pero bueno, es, digamos, veo que cuando uno, un canal chico, digamos, todavía, digamos, esas cuestiones por ahí uno lo deja de lado, como cuando uno recién empieza. Recién, digamos, comienza a tener por ahí más apoyo. Incluso de donde yo vivo, por ejemplo, tampoco, digamos, como que se notó mucho apoyo tampoco, digamos. Ya. ¿En dónde vives exactamente? Exactamente, es Corrientes la provincia y la localidad de Esquina. Ya. ¿Al norte de Argentina? ¿Al sur? Y, no, a ver, este sería para más o menos como noreste, algo así más o menos. Ya. Pues tener un canal con casi 10,000 suscriptores, la verdad es que no es cosa menor, y menos un canal de matemáticas. No lo vería para nada como un canal, para nada como un canal pequeño, al contrario. ¿Cuál ha sido la respuesta respecto de la gente que no, que son pues mayores de edad, a lo mejor personas que quieran adentrarse al mundo de las matemáticas, que no necesariamente sean estudiantes de secundaria, por supuesto? ¿Te han buscado? ¿Has tenido aceptación en ese En el, público, digamos, en ese público, digamos, más grande. más grande? Sí, inclusive, digamos, tuve muchos contactos, digamos así, por Facebook, por ejemplo, que me buscaban y me decían que soy tal persona, tengo 84 años, tengo 64 años, y la verdad que me interesó mucho tal video, aparte es lindo seguir aprendiendo, digamos. Y bueno, y a esas personas, digamos, inclusive, tipo, me tiraban, por ejemplo, ideas para un nuevo video, o inclusive pues, nos poníamos a charlar, digamos, de diferentes cuestiones, diferentes, digamos, los métodos como eran antes a los métodos que son ahora, digamos. Pero la verdad sí, me tuve, digamos, aceptación también por ese lado del público, digamos, como un poco más grande. Y aparte, bueno, también es lindo, digamos, dialogar con esas personas porque es como, yo por ejemplo lo veo como un poco más sabio, porque como que, no sé, son más grandes, bien, digamos, de otra época en la cual se enseñaba de otra manera, digamos, y que ellos quieran seguir avanzando o sigan utilizando la plataforma YouTube, digamos, que digamos, por ahí no todos le sacan provecho. Entonces, estas personas, digamos, grandes que se ponen en YouTube, buscan, digamos, temas interesantes
Entonces, la verdad que también me pone un poco feliz a mí, digamos, hablar con personas así también, más, obviamente personas más grandes. No, y si hablamos de generaciones, pues en mi generación solamente había un programa que se llamaba Donald y las matemáticas, y ya, ¿no? O sea, no podías encontrar más cosas, al menos no en México y no en español, ¿no? ¿Por qué es importante que la sociedad aprenda matemáticas? Y ¿Para qué nos francamente, sirve? francamente la matemática, digamos, está en todos lados. O sea, hoy en día, digamos, el mundo, digamos, gira todo en torno a las matemáticas. Así que yo creo que, digamos, la matemática es una base fundamental, digamos, para poder, digamos, también entender otras ramas de la materia, digamos. Porque es como que, no sé, por ejemplo, un economista quiera estudiar economía sin saber matemática, digamos. Claro. Siempre la noción de números siempre está. Sí, pero bueno, en el caso de los contadores, economistas, ingenieros, pues sabemos que tendrían no todos, que tener conocimiento, al menos nociones de matemáticas. El resto de la sociedad, ¿para qué les puede servir? ¿Para qué les puede servir un ama de casa? Saber álgebra, ¿no? Este, ¿En qué podría interesarle a alguien geometría analítica? Cosas más elaboradas. Bueno, la geometría analítica, digamos, ya bueno, ese sí por ahí sería como un tema no menor, digamos, pero la parte de álgebra por ahí, digamos, a veces yo por ahí en mi caso, digamos, veía que, digamos, hay personas como por ejemplo, yo le ponía a mi mamá, por ejemplo, que ella, digamos, era, a veces tenía esa necesidad, digamos, de aprender matemática para, digamos, ayudarme a mí, por ejemplo, en las tareas de la escuela, digamos o por ejemplo para los Ujú. mandados, digamos, cuando hacía, entonces como que tenía una agilidad, digamos, mental con los números, digamos, también para los mandados, lo que eran las compras y esas cuestiones, digamos. Pero es un uso práctico, incluso, digamos, hay personas que usan, digamos, por ejemplo, el álgebra, la parte de lo que es ecuaciones, pero lo usan sin, digamos, saber qué es lo que están haciendo realmente, digamos. Exactamente, Porque eso, exactamente. eso es otra cuestión que yo, por ejemplo, lo hablé en un video, digamos, cuando hice un video de ecuaciones, que muchas personas, digamos, es como Ujú. que dicen, bueno, pero si yo tengo tanta plata y necesito viajar a tal lugar que cuesta esto, bueno, y me pongo y saco cálculo así, pero en realidad también lo que están planteando mentalmente, pero sin darse cuenta, es un planteo de una ecuación, por ejemplo, y lo que están haciendo es el despeje de términos, y entonces digamos, esas personas a veces como que casi todo, digamos, a veces lo aplicamos indistintamente, digamos, las matemáticas, pero sin darnos cuenta que estamos usando álgebra, estamos usando geometría y otros conocimientos, digamos, además de procesos aritméticos. Cualquier persona que compra un producto o que vende, y sobre todo si hay descuentos, si hay utilidades, pues está utilizando el álgebra, ¿no? Así es. Todo el tiempo lo utilizamos, ¿no? Y bueno, esa es la parte básica, la parte del álgebra, pero después entonces viene el cálculo y vienen otras cosas. Bueno, y la geometría analítica, sí es cierto, pues es mucho más avanzada, quizá no sea tan común o quizá no sea tan práctica. Pero adentrarse en el aprendizaje de las matemáticas, ¿cómo me podría ayudar? ¿No? ¿En qué forma podría encontrarlo divertido? ¿Podría convertirse incluso en un hobby y podría agilizar la mente? ¿Tú qué has visto en tus estudiantes? A mí, en mi caso, digamos, los estudiantes, digamos, siempre me iban a que, o sea, obviamente que como el mito de siempre dicen, las matemáticas son aburridas, o el profe de matemáticas es aburrido y cosas así, digamos. Pero lo que yo me fui dando cuenta, digamos, o al menos el lugar donde yo estoy, digamos, donde yo estoy viviendo actualmente, es que por ahí los profesores, digamos, suelen ser un poquito cerrados, en el sentido de que dan ejercicio, o sea, de una manera muy mecanizada, digamos. Entonces no relacionan a las matemáticas con el mundo exterior, digamos. Y es uno cuando, digamos, muestra al estudiante con qué se puede relacionar realmente la matemática, o por ejemplo, nos estamos hablando de proporcionalidad y bueno, qué se puede relacionar con ese tema, digamos, es donde ellos le empiezan a encontrar un sentido, o sea, el sentido, digamos, decir, ah, yo estoy aprendiendo este tema porque yo lo puedo relacionar con esto, o yo lo puedo relacionar con aquello, no estoy aprendiendo algo en vacío, que directamente no tiene relación con nada, digamos.
Y entonces a mí me pasó eso, digamos, que mis estudiantes decían es, por lo menos le estoy encontrando un sentido para qué me sirve lo que estoy aprendiendo. Y eso es, digamos, lo que, por lo menos palabra de ellos, digamos, me decían que les llevaba como a interesarse más en las matemáticas y no verla como algo tan aburrido o algo tan mecanizado o algo que no tenía conexión con nada, digamos. Esa, digamos, sería como por una parte. Y después, digamos, yo siempre... ¿sí? Adelante, adelante. Perdón, te estaba interrumpiendo. Adelante, continúa. No, no, y otra cuestión, digamos, que yo siempre insisto, digamos, es, porque uno a veces dice, digamos, pero ¿cómo puedo aprender matemáticas, no sé, de manera rápida o para que todo se me haga más fácil, digamos? Porque es como que también muchos le tienen a matemática como algo muy difícil, digamos. Pero en realidad es como yo siempre suelo decir en los finales de mi video, que es practicar y practicar, digamos, para que todo sea más fácil. La matemática no es otra cosa que sentarse y practicar también, digamos, aparte de tratar de relacionarlo con muchas cosas en el ámbito de la vida cotidiana, porque si no, ver algo por un tema, con un tema vacío que no tenga relación con nada, digamos, es donde aparece, puede llegar a aparecer el aburrimiento, digamos. Yo creo que ahí está la parte clave. O sea, en el fondo, las matemáticas son algo divertido, ¿no? O sea, tú aquí mismo pones, estaba revisando los juegos de matemáticas y los acertijos que pones a pensar, ahorita ponemos uno. Y cómo enseñar matemáticas para los niños. O sea, en la medida en la que incorporemos el conocimiento de las matemáticas desde niños, adultos, en la medida que podamos verlo más divertido, que nos adentremos a él, pues vamos a poder adquirir mejores competencias y vamos a tener una vida pues más divertida. Esa es la realidad, ¿no? Así es. Eh, te platicaba yo que en este libro que compré hace unos años, es un libro que se editó en 1988, está en inglés, se llama In Numeracy, Mathematical Illiteracy and Its Consequences. Básicamente lo que habla es que existe en Estados Unidos, y imagínate en nuestros países de América Latina, un analfabetismo funcional de las matemáticas, o sea, un desprecio por la materia, por la ciencia, que tiene consecuencias, ¿no? Este libro que escribió John Allen Polos decía que la mayoría de los estudiantes de doctorado de ingeniería en los Estados Unidos tienen conocimientos básicos y no avanzados necesariamente para las materias que ellos están estudiando en posgrado en los Estados Unidos. Y estamos hablando de universidades, ya te imaginarás, ¿no? Sí, sí. Eh, cómo será en el resto de América Latina? O sea, ¿cómo estamos hoy llevando profesionistas, egresando niños de las escuelas? ¿Cómo estamos llevando gente de las universidades a la vida real sin estos conocimientos, ¿no? Yo creo que hay una brecha enorme. Deberíamos de hacer un movimiento para evangelizar matemáticamente América Latina, porque evidentemente eso nos va a permitir tener mejores ingenieros, tener mejores profesionistas, que existan más científicos y se puedan interesar en estos temas, ¿no? Eh, tengo aquí un juego de matemática para pensar. Tú me dices si este podría ser un buen ejemplo para ponerlo. Espera un segundo, voy a compartir la pantalla. Y si quieres, lo pongo y nos lo explicas al final. ¿Te parece bien, Sergio? El juego ese, sí. Sí, está bien, perfecto. Vamos a ponerlo. Como están en este video, vamos a ver una Espérame, déjame ver si sí se compartió el sonido. y después, muy buenas, ¿cómo están? En este video vamos a ver un matemático bastante sencillo en el cual y lo resuelvo y le voy a mostrar la respuesta. Así que no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta, dejar un comentario. Estaremos viendo en el próximo. Saludos. Bueno, para comenzar a resolver este tipo de acertijos matemáticos, en el cual tenemos que completar los círculos, como podemos ver en la imagen, entonces tenemos que completar de tal manera que
resolver una de las estrategias es comenzando con el número mayor, el cual a ese número mayor yo lo voy a ubicar en cualquiera de las esquinas. Por preferencia yo lo voy a ubicar en esta esquina, entonces coloco el número 8. Tacho el número 8. Ahora voy a ir por los otros números mayores que serían el 7 y el 6, el cual yo lo voy a ubicar en el cuadrado, pero no en cualquier cuadrado, lo voy a ubicar en el cuadrado en el que estén cerca del 8. Entonces voy a ubicar al 7 y voy a ubicar al 6, que puedo ubicar también el 7 acá y el 6 acá, sería exactamente lo mismo. Entonces tacho el 7 y tacho el 6. Ahora, ¿cómo completo los 7? Las esquinas, hacemos la resta de 8 menos 7, que nos da como resultado, hacemos 8 menos 1, nos da 7, que está en el cuadrado. Ahora hacemos 8 menos 6, que nos da como resultado 2, por lo tanto si nosotros hacemos 8 menos 2, nos da como resultado 6, el número que está en el cuadrado. Entonces está 2, que ya. Ahora vamos con los siguientes números, que es el 3, el 4 y el 5. Comenzamos con el número mayor y lo ubicamos al 5, ¿sí? Lo ubicamos al 5. Ahora, para encontrar el número que está en el cuadrado, ¿qué hacemos? Hacemos la resta de 5 menos 1, ¿sí? 5 menos 1, que nos da como resultado 4. Y ahora hacemos la resta de 5 menos 2, y como resultado nos da 3. Es decir, que ocupamos los 8 dígitos. Esta es una de las maneras, una de las estrategias que se puede utilizar para un tipo de acertijo, comenzando con el número mayor poniendo en la esquina y los otros dos números mayores cruzados, ¿sí? Pero también hay otras estrategias que no está mal siempre y cuando cumplan las condiciones, como había dicho al principio, que vemos los 8 dígitos que tenemos que completar de tal forma que en el cuadrado nos quede la resta entre los círculos, es decir, por ejemplo, en este caso es 5 menos 1, 5 menos 2, 8 menos 1. Siempre y cuando cumpla esas condiciones, podemos utilizar cualquier otro tipo de estrategia, ¿sí? Muy buena, ¿cómo están? En este video. En el siguiente video que venía, ahí ponías una guía de aplicaciones para resolver entiendo Sí, yo, problemas matemáticos, ¿no? sí, tipo distintos tipos de problemas, ejercicios y cosas así, digamos. Incluso también pusiste, si no mal recuerdo, cómo resolver un problema del MIT, ¿no? Sí, ese recientemente, ayer publiqué el video ese, digamos. Vamos a ponerlo unos minutos, dura 14 minutos, vamos a poner solo el principio y a propósito para que se suscriban a tu canal y lo puedan continuar. ¿Están preparados para resolver esta integral del MIT? El MIT es una de las universidades más prestigiosas del mundo, que les voy a estar dejando más información en la descripción del video. Varios deben estar acá por la intriga de saber cómo se resuelven estos tipos de integral, por eso te lo voy a explicar paso a paso. Primero que nada tenemos acá la integral definida que va de 0 a pi cuarto de x por la productoria de k igual a 1 hasta infinito del coseno de x partido entre 2 elevado a la k por diferencial de x. Lo que tenemos que tener en cuenta acá que k únicamente es un contador que va de 1, 2, 3 hasta el infinito. Para los que están iniciando o están acá por intriga, digamos, este término que está acá, ¿sí? No se puede poner coseno de algo por coseno de algo por coseno de algo, ¿sí? Entonces lo que se hace es utilizar este símbolo, ¿sí? Para poder agrupar esa serie infinita. En el paso número 1 lo que vamos a hacer es iniciar con el producto que va de k igual a 1 hasta el infinito del coseno de x partido entre 2 elevado a la k. Pero esto lo podemos entender como el límite, ¿sí? Lo podemos entender como el límite, ¿sí? Del producto que va de k igual a 1 a n del coseno, ¿sí? De x partido entre 2 elevado a la k cuando n, ¿sí? Tiende ¿qué? Tiende a infinito, ¿sí? Y además, digamos, a esto lo podemos extender, es decir, nosotros podemos expandir esta productoria teniendo en cuenta el contador que es de k igual a 1, ¿sí? Es decir, que vamos a poner 2 elevado a la 1, 2 elevado a la 2, 2 elevado a la 3, ¿hasta qué? Hasta n veces. Bueno, y acá está lo que yo le estaba diciendo, ¿sí? Es decir, empezar con 1, porque k igual a 1, ¿sí? El contador, tenemos 1, después tenemos 2, 3, 4, 5, así hasta n veces, ¿sí? Además, esto, como es un producto, ¿sí? Acá tenemos el punto suspensivo y el enésimo término, obviamente. Como esto es un producto, yo lo puedo acomodar al revés, ¿sí? Es decir, yo puedo empezar con coseno de k partido entre 2 elevado a la n, después coseno de x partido entre 2 elevado a la n menos 1, después 2 elevado a la n menos 2, y así sucesivamente hasta llegar a
este término que es coseno de x partido entre 2 elevado a la 1, ¿sí? Eso vamos a tener en cuenta. En el paso número 2 voy a utilizar una identidad trigonométrica que va a ser la base fundamental también para poder resolver este tipo de integral. Esta identidad nos dice que un medio por el seno, ¿sí?, de 2 alfa va a ser igual al seno de alfa por el coseno de alfa, ¿sí? Es decir, que lo que yo voy a tener que tener en cuenta acá ahora, ¿sí?, partiendo de esto que vimos anteriormente, es que yo voy a tener que lograr, digamos, que acá aparezca un seno, ¿sí?, para que, digamos, me quede seno por coseno, y así de esa manera yo pueda ir eliminando. En el paso número 3 lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Anteriormente en el paso 2 le había dicho que ustedes tienen que conseguir un seno y un coseno, ¿sí?, para poder aplicar esta identidad trigonométrica. Entonces, miren lo que yo voy a hacer, ¿sí?, a prestar atención. Voy a poner 1 partido entre seno de x sobre 2 elevado a la n, ¿sí? Pero a su vez yo voy a multiplicar acá por seno de x partido entre 2 elevado a la n, ¿sí? Te estarás preguntando por qué estoy haciendo esto. Mirá, simple. ¿Qué pasa? Tengo un producto, acá estoy dividiendo y acá estoy multiplicando. Si yo simplifico esto, ¿qué me queda? Me queda 1. Y 1 multiplicado por todo lo que voy a poner acá es exactamente lo mismo. Entonces está permitido hacer eso. Ahora bien, anteriormente yo le dije que para aplicar esta identidad necesito este seno por el coseno acá, ¿sí? Y recordar también que yo le dije que esto lo podemos escribir al revés, ¿sí? Si lo escribimos al revés, ¿cómo debería ser? Acá sería por coseno de x partido entre 2 elevado a la n, por coseno de x partido entre 2 elevado a ¿qué? A la n menos 1, por coseno de x partido entre 2 elevado a la n menos 2, ¿sí? Y así sucesivamente hasta llegar a ¿qué? Hasta llegar a este término, ¿sí? Es decir, hasta llegar a coseno, ¿sí?, de x partido entre 2 elevado a la 1, ¿sí? Ustedes si quieren lo ponen 1 al 1, yo lo pongo únicamente para que ustedes vean cómo se va completando en este caso la sucesión, que era a partir del contador, que era k igual a 1. Ahora bien, Bueno, nos vamos a quedar en el paso del límite, ¿no? Ahí por el minuto 4 aproximadamente. Y cuéntame la historia de este acertijo. Entonces, fue publicado por el MIT. ¿Y cuál era el objetivo? ¿Solamente resolverlo? ¿Regalar una beca? ¿Tener la satisfacción de haberlo resuelto? ¿Cómo es? ¿Cuál fue la historia detrás de esto? El ejercicio, digamos, de este último video. Sí. Y primero que nada fue cuando yo lo había visto, digamos, en una imagen a la integral, digamos, Sí. y digamos, comencé a resolverla. Le estoy hablando hace casi 2 meses atrás, digamos. Y empecé a resolver y no podía, digamos, no le encontraba la vuelta, porque, digamos, yo nunca había visto, digamos, integral así, digamos, como compleja, por así decirlo. Siempre eran las integrales comunes, digamos. Entonces comencé a resolverlo, no podía, digamos. Entonces comencé a buscar, digamos, por distintos lados y no encontraba, digamos, ni se me pasó por la cabeza de buscar videos, digamos, si había resueltas integral así, digamos. Siempre buscaba en internet, digamos, PDFs y cosas así, digamos, de cálculo. Y bueno, hasta que encontré un video, digamos, que más o menos me fue como orientando. Y bueno, entonces comencé, digamos, y una vez que lo resolví, lo volví, digamos, como a replantear el ejercicio nuevamente, lo resolví como 5 o 6 veces más, digamos, y después, digamos, dije, bueno, voy a sacar un video, sé que ya había, digamos, un par de videos, creo que no sé si 2 o 3 videos, digamos, explicando esa integral, pero dije, bueno, digamos, voy a sacar explicándolo a mi forma, digamos, entonces decidí, digamos, grabar el video y bueno, publicarlo, digamos, por satisfacción de que resolví, digamos, la integral, digamos. Así es. Bueno, igual le puedes mandar tu video al MIT a ver qué pasa, ¿no? En una de esas igual, algo puede suceder. Y por otra parte, bueno, también tienes tu canal de Instagram, ¿no? En el canal de Instagram, cuéntame algo. ¿Resuelves como tal también los problemas o solamente es un insight para que los suscriptores se vayan al otro canal? Las dos cosas, digamos. Ahora dejé, digamos, de subir, por ejemplo, problemas así, que andaba así resolviendo, digamos, en la parte de Instagram IGTV, algo así. Pero sí, no, subía también, digamos, por ejemplo, así ejercicios rápidos, digamos, cositas así, digamos, para ayudar. Pero también después subo como pequeños cortos, pequeños trailers, digamos, de algún video que estoy por publicar, como para captar, digamos, la atención
del espectador y bueno, que después lo vaya a ver al video completo, digamos. Y después subo aportes, digamos, siempre. Aporte, por ejemplo, así de distintas áreas, digamos. Que acá, por ejemplo, Lo que, no, adelante, adelante, discúlpame, te interrumpí. que justamente digamos, hace poco, digamos, cuando empezó Navidad, lo que había puesto en Intran era, vamos a hacer un reto que va a ser la Semana de Oro, le dije. Le puse así, digamos, el nombre. Entonces, todos los días, digamos, iba subiendo un aporte de cualquier, digamos, de cálculo, geometría, álgebra, digamos, de cualquier tema, pero, digamos, incluso creo que los últimos empecé a subir algo como más ciencia, digamos, pero esa semana fue como le puse como la semana de oro, digamos, porque todos los días le iba subiendo material hasta llegar al 31, digamos. Ah, sí, y hay otro video ahí que me llamó la atención, el de masa y volumen. Espera. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la materia, la masa y el volumen? ¿Y qué es esto de la gravedad? Los planetas giren alrededor del Sol, material y sistema material, microscópica y la escala microscópica que nos permite hasta 1000 aumentos. La pregunta ahora sería, ¿y hay partículas más pequeñas que un átomo? Protones y los neutrones. Y el átomo es la unidad más pequeña que tiene un significado. Y recuerden que practicar y practicar para que todo sea más fácil. Saludos. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la materia? O sea, al final estabas explicando la materia y la masa en Instagram en un video de unos segundos apenas, ¿no? Claro, sí, ese le hice como un pequeño tráiler del video que digamos había subido a YouTube para que, digamos, conducir a esa gente, digamos, hacia el video para que lo vea más completito, digamos. Muy bien, déjame buscar tu video de masa y materia. ¿Qué es ¿no? ¿Qué es la materia en 5 minutos, no? Espera. Ese yo creo que está interesante que lo vean, porque la verdad es que a mí se me hace muy, muy didáctico y muy divertido. ¿Has preguntado alguna vez qué es la materia? La materia está en todos lados, nos rodea, e incluso nosotros mismos somos materia. Por eso, en este video te voy a explicar qué es la materia, cuáles son sus características y sus propiedades. Primero que nada hay que entender que todo lo que ocupa un espacio, es decir, que tiene un volumen y una masa cuantificable, es materia. Vamos a ver sus características, es decir, vamos a ver la masa y el volumen. Por un lado tenemos que la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y se la mide en kilogramos. Esta cantidad de materia se la mide mediante su inercia, que es la resistencia que opone la materia a modificar su estado de reposo. Por ejemplo, en este caso yo tengo un fibrón, ¿sí? Y como pueden ver, como este fibrón tiene muy poca masa, quiere decir que yo puedo modificar su estado de reposo y va a poner menos resistencia. Pero ¿qué pasa ahora si yo quiero mover un auto, por ejemplo? Como tiene muchísima más masa, entonces va a poner muchísima más resistencia. ¿Me estás siguiendo la idea, no? Creo que es muy obvio que sí. Y por otra parte tenemos que el volumen es la extensión de un cuerpo en 3 dimensiones, que se lo mide como largo, ancho y alto, y se lo mide en metros cúbicos. Y también es importante que sepan que la materia es la causa de la gravedad. ¿Y qué es esto de la gravedad? Es la atracción que actúa entre dos objetos materiales, aunque estén separados por grandes distancias. Bueno, en realidad la gravedad es la responsable de que los objetos caigan al suelo, de que los planetas giren alrededor del Sol, en fin, es responsable de muchísimas cosas más. En definitiva, la gravedad es la responsable de la estructura del universo. Ahora pasemos a hablar sobre lo que es la diferencia entre cuerpo material y sistema material. Por un lado, el cuerpo material es toda aquella forma de materia que tiene límites propios definidos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, esta pelota. Esta pelota tiene límites propios definidos. Pero ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de sistema material? El sistema material se llama a toda aquella forma de materia que no tiene límites propios definidos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en este caso, vemos que yo tengo un vaso de agua, ¿sí? Pero nos fijamos en el agua, no en el vaso, ¿sí? ¿Qué pasa? El agua se adapta a la forma del recipiente. Ahora bien, si yo esta agua la vuelco en otro vaso, digamos, de otra forma, se va a adaptar a esa forma, digamos. Pero ¿qué pasa ahora si tiro el agua en el suelo? Se adapta a la forma del suelo. ¿Me explico, no, la idea entre el cuerpo material que tiene límites propios definidos y el sistema material el cual no tiene una morfología propia, es decir, que no tiene límites propios definidos? Ahí tengo que aprovechar. Para finalizar, vamos a ver las distintas escalas de observación en las cuales vamos a tener la escala macroscópica y la escala microscópica. Por un lado tenemos que la escala macroscópica es aquella en la cual los objetos se pueden ver a simple vista, como por ejemplo, como una persona crece, como una planta crece, como un árbol crece, entre otras cosas. Y la escala microscópica, que es aquella en donde los objetos no se pueden ver a simple vista,
Pues en el caso de, por ejemplo, la división de las células, cuando dos átomos se juntan para formar una molécula, entre otras cosas. Y estas escalas están íntimamente relacionadas. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo que ocurra en la escala grande es consecuencia de lo que ocurre en la escala pequeña. Pero ahora la pregunta sería, ¿y cómo puedo saber lo que ocurre en la escala grande o en la escala pequeña? Bueno, existen dos tipos de métodos. En realidad existen varios métodos, pero tenemos el método directo y el método indirecto. Para averiguar lo que ocurre en el mundo macroscópico, tenemos el método directo, en el cual vamos a ver los distintos tipos de microscopio. Tenemos el microscopio óptico, que nos permite hasta 1000 aumentos, el microscopio eléctrico, que nos brinda hasta 500.000 aumentos. Finalmente, tenemos el microscopio efecto túnel, que nos proporciona una resolución atómica. Para averiguar lo que ocurre en la escala pequeñas, tenemos el método indirecto, que consiste en ver hechos experimentales que ocurren en el mundo macroscópico y de esa manera poder idear modelos, teorías, leyes, y así puedo saber lo que va a pasar en el mundo microscópico. Mira, ahora dentro de la escala grande me voy a fijar en el tamaño de una estrella, que tiene un diámetro aproximadamente de 10 elevado a las 13 metros, que esto implica un número muy grande, pero puedo ir más allá, por ejemplo, el universo. En este caso tenemos el universo, una esfera uniforme que tiene un diámetro aproximadamente de 10 elevado a la 26 metros, que esto implica un número muchísimo más grande. Pero ahora, si nos fijamos en la escala pequeña, puedo ver un átomo que tiene un diámetro de 10 elevado a la menos 13 metros, que esto implica un número muy pequeño. O, por ejemplo, puedo ir mucho más allá, como es en el caso del núcleo de un átomo. Nosotros tenemos el átomo y tenemos el núcleo, ¿sí? En este caso, el núcleo tiene un diámetro de 10 elevado a la menos 15 metros. Es decir, que esto implica un número muchísimo más pequeño. La pregunta ahora sería, ¿y hay partículas más pequeñas que un átomo? La respuesta es sí, porque sabemos que dentro del núcleo tenemos los protones y los neutrones. Los protones, que tienen carga positivas, y los neutrones, que no tienen carga. Y alrededor del núcleo giran los electrones, que en este caso tienen carga negativa. Entonces es importante que vean que toda la materia está formada por átomos, y el átomo es la unidad más pequeña que tiene un significado. ¿Qué quiere decir esto? Que existen unidades mucho más pequeñas, pero el átomo es la unidad más pequeña que tiene un significado. Por ejemplo, nosotros para construir una casa necesitamos ladrillo. El ladrillo sería la unidad estructural, es decir, lo que yo necesito para construir la casa. Pero hay cosas más pequeñas que un ladrillo, porque yo ese ladrillo lo puedo pedazar, pero no me sirve de nada para construir la casa. Bueno, lo mismo ocurre con la materia. Como síntesis, recuerden siempre que todo lo que vean está formado por átomos. Los átomos es la unidad más pequeña que tiene un significado, pero no quiere decir que es la unidad más pequeña que existe, ¿sí? Pero sí es la unidad más pequeña que tiene un significado. Las partículas más pequeñas serían, por ejemplo, los quarks o los lectores. Un electrón, por ejemplo, es un lector. Los quarks son los que forman los protones y los neutrones. Y eso ha sido todo, gente. Espero que les haya gustado el video. También les quiero agradecer que gracias por todo este apoyo. Pues muy bien. Pues yo quisiera invitarte, igual en una próxima entrevista, a que platicáramos de física, ¿no? Sobre el espacio-tiempo de Einstein. Y precisamente ahora que estabas hablando de escalas microscópicas y a escalas muy grandes como el tamaño del universo, ¿cuál sería la... Igual te invito a que expliquemos la diferencia entre la física subatómica, cuántica, por qué se comporta diferente. Y bueno, pues todo teoría de espacio-tiempo que todavía sigue intrigando a los científicos que Albert Einstein eh, pro- eh, propuso hace algunos años, ¿no? Sí, estaría interesante, digamos, leer un poco de eso y, bueno, ver que, digamos, que es lo que se podemos debatir también acerca del tema. Así es. Sergio, pues te agradezco mucho mi reconocimiento a la labor que estás haciendo en Argentina. Desde luego, pues invitar a que te sigan. ¿Puedes repetirnos tus redes sociales, por favor? Bueno, en la red social tengo, bueno, en el canal de YouTube, que es Sergio Profe, Instagram, también van a encontrar como @SergioProfe16, la página en Facebook, que es Sergio Profe, y, digamos, dentro de las descripciones, digamos, siempre en la descripción de los videos, siempre hay también un grupo de Facebook que es Matemática y Física, que ese es para ayudar, digamos, que ahí se pueden subir materiales, preguntas, digamos, y se ayudan entre todos también. Esas serían las principales redes, digamos. Muy bien. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un saludo a Argentina, a la audiencia que nos llega a ver allá. Y pues a la audiencia de México y de Argentina, sigan a Sergio en sus canales que ya nos mencionó.
Muchísimas gracias también a usted, digamos, por hacerme la entrevista y bueno, a todos los que están mirando también desde tanto de la parte de México como de Argentina o de otros lugares. Así que muchísimas gracias y bueno, que no le tengan miedo a las matemáticas y que uno se siga divirtiendo con ellas. Exactamente, que se divierta con matemáticas. Bueno, pues muchas gracias, Sergio. Nos vemos hasta el próximo en corto. Buenas tardes. Saludos a todos. Saludos.